Capítulo 26. Guerra por poderes. Drizzt y Entreri recorrieron con rapidez el túnel. Uno corría hasta la siguiente curva o cambio de sentido y le daba el visto bueno al otro, que luego hacía lo propio. Pasaron por la parte trasera del túnel de origen volcánico que conducía a la sala primordial y comprobaron que los Drow lo habían sellado con un muro de hierro reforzado. Drizzt se detuvo, examinando el muro y la puerta de mitril con su nuevo marco de adamantina. Los Drow protegían el foso primordial. Pensaban convertir el sitio en su nuevo hogar. Drizzt conocía esa zona del complejo bastante bien y se volvió para inspeccionar el túnel que se extendía al otro lado del pasillo que él y Entreri estaban atravesando. Tiempo atrás, en ese mismo lugar, combatió contra un mago Drow y su mascota, la bestia de magma que horadó los túneles. Fue a ese mago a quien Drizzt arrebató el anillo de rubí que portaba Catibrie. Indicó a Entreri para que pasara de largo del túnel de magma, que era un callejón sin salida. Siguieron hacia adelante, relevándose a la perfección y no tardaron en llegar a la entrada a un amplio túnel descendente y con visos de haber sido utilizado recientemente, con marcas visibles en el suelo del ir y venir de los carros de ruedas metálicas cargados con mineral. Bajaron por el túnel uno al lado del otro y a la carrera, pues el pasaje era amplio y no había recovecos donde ocultarse. Llegaron a una intersección desde el que partía un túnel que descendía hacia la izquierda, mientras que el corredor por el que corrían seguía recto. Un tercer túnel arrancaba desde la derecha en perpendicular. Al contrario que los anteriores, este no descendía. Drizzt le hizo un gesto a Entreri para que vigilase, mientras él corría hacia la derecha. El túnel se abría en nichos a derecha e izquierda. Eran puestos de trabajo, advirtió Drizzt al ver los picos, las palas y los grilletes vacíos anclados a la piedra. Se han llevado a los prisioneros, dijo Entreri, que se unió a Drizzt en la cámara en la que desembocaba el túnel, donde encontraron otros 3 juegos de grilletes vacíos con las herramientas mineras tiradas al lado. Drizzt se adelantó hacia el pasaje principal y siguió corriendo a toda velocidad durante un buen rato. Toparon con más túneles laterales, algunos eran galerías desocupadas, hasta darse de bruces con un espectáculo macabro. 2 humanos ejecutados allí donde estaban trabajando. Los Drow descienden a las profundidades, dedujo Entreri. No encontraremos esclavos con vida. Drizzt quiso rebatir al otro, pero no tuvo más remedio que darle la razón. Ya se habían alejado bastante del nivel de la forja y el túnel ante ellos seguía bajando. Sin duda desembocaba en la infraoscuridad. Tenemos que dar la vuelta, dijo Entreri e hizo el amago de darse la vuelta. Se detuvo al ver que Drizzt levantaba la mano. Entreri lo miró con extrañeza. Drizzt colocó el oído contra la pared de piedra y señaló hacia ese lado. En el otro pasadizo, susurró. Al acercarse a la pared, Entreri oyó el golpeteo de un pico contra la piedra. En su huida apresurada, los elfos oscuros habían olvidado a algunos de los esclavos. El dúo corrió sobre sus pasos hasta la intersección y siguieron por el túnel a su derecha. Este se extendió durante un trecho hasta que llegaron a los puestos de trabajo, pero al acercarse, les llegó el sonido nítido de un esclavo trabajando. Era una mujer. Una humana. Se encogió al verlos, adoptando una postura defensiva. De Puerto Llast, sin duda, declaró Entreri. Cogió el grillete y hurgó en el rudimentario cerrojo. Miró a la mujer. Hemos venido para liberarte, le dijo, y no acabó la frase antes de abrir el grillete alrededor de su tobillo. ¿Dónde está Dahlia? La mujer lo miró sin comprender. La mujer elfa, aclaró Entreri, su tono más insistente y teñido de ansiedad. Llevaba un bastón de metal. Me acompañaba en Puerto Llast. ¿Dónde está Dahlia? Hay otros, dijo la mujer, intimidada, señalando hacia el final del túnel. Espera aquí, le pidió Drizzt, y él y Entreri corrieron hacia donde les indicaba. Al cabo de unos instantes, un hombre maltrecho se unió a la mujer y al poco, un tercer minero llegó cojeando. Drizzt y Entreri encontraron unos cuantos nichos más antes de que la galería desembocase en un túnel descendente más ancho. Allí delante no parecía que hubiera más puestos de trabajo, pues al igual que el corredor central, este se precipitaba hacia las profundidades. Drizzt le hizo un gesto a Entreri para que volviesen sobre sus pasos. Pero el asesino echó a correr hacia adelante mientras escudriñaba con los ojos la oscuridad. ¿Dahlia? Llamó con suavidad. Drizzt lo alcanzó y le colocó una mano sobre el hombro. Nos tenemos que ir. No podemos perseguir a un ejército Drow a la infraoscuridad. Entreri respondió con una mirada encolerizada, y por un instante, Drizzt pensó que le iba a golpear. Tenemos heridos, le recordó Drizzt. Entreri soltó un suspiro de resignación y se dispuso a seguir al otro, pero al hacerlo captó un movimiento por el rabillo del ojo. Había un esclavo más allí abajo. Sin embargo, no estaba trabajando. En realidad, se trataba de una esclava sentada sobre una roca con el rostro enterrado en las manos y de cara a la pared.
Entreri fue a abrir el grillete y cuando la esclava se daba la vuelta, Drizzt le colocó una mano sobre el hombro para tranquilizarla. Los ojos de la enana se abrieron de par en par con una expresión de júbilo. Se agarró a Drizzt con fuerza y balbuceó su nombre. O lo intentó, porque de la boca le brotó una espuma verdosa que la hizo toser, cubriendo el suelo con la mucosidad verde producto de la maldición de la que era víctima. ¿Quedan más esclavos?, preguntó Drizzt, y señaló hacia el túnel que se hundía en la oscuridad. ¿Dalia?, preguntó Entreri con un deje desesperado. Ámbar negó con la cabeza. Señaló su nicho y luego hacia el túnel y negó de nuevo. Los tres volvieron para recoger a los tres humanos y de vuelta a reunirse con sus amigos. Artemis Entreri no dejó de mirar por encima del hombro durante todo el trayecto. Dalia titubeó. El gesto delató su malestar. Algo no estaba bien. Algo fuera de lugar, que no pertenecía a su realidad. Catibrie. El nombre despertó ecos agudos en su mente. El mismo espectro que perturbaba el sueño de Drizzt. Esta era la mujer que arruinó la vida de Dalia junto a Drizzt, que destruyó el amor de ambos antes de que tuviera ocasión de florecer. De no ser por ella, Dalia se encontró muy cerca del altar de piedra, frente al foso y a Catibrie, que se erguía al otro lado del bloque pétreo. Dalia se desplazó hacia la derecha y Catibrie hizo lo propio para mantener el altar entre las dos. ¿Dalia?, preguntó la otra, y para Dalia que pronunciase su nombre fue como si le diese una bofetada. Eres Dalia, ¿verdad? Drizzt me habló de ti. Las palabras resultaron ininteligibles para Dalia. Lo único que captó fue un chirrido, una risotada perversa en el fondo de su mente. La única palabra que sonaba con claridad era el nombre de la otra, Catibrie. Fue consciente de que había pronunciado el nombre en voz alta al advertir la reacción de la mujer frente a ella. Sus recuerdos volaron al hito de Kelvin, al lejano valle del viento helado, donde Drizzt la rechazó, la traicionó para marcharse al lado de ese espectro situado frente a ella. Atacar a Drizzt fue lo más doloroso que había hecho en su vida. Y lo hizo con la intención de matarlo. Tenía que matarlo. Él era el origen de su tormento, de su miseria. A causa de él, Dalia fue a Puerto Yast, donde la capturaron y la torturaron los Drow. Sintió los tentáculos del repulsivo ilícido hurgando en su interior. Un momento, se dijo, y agitó la cabeza. El azotamentes le reveló la verdad. Lo que nunca hizo nadie por ella, lo había hecho el ilícido. Dalia supo la verdad gracias a él. No fue Drizzt, musitó. Catibrie la contempló con extrañeza. Drizzt me habló de ti, insistió la mujer, pero Dalia no la escuchaba. Fuiste tú, enfatizó Dalia. Tú eres la culpable, espectro. Observó a Catibrie que negaba con la cabeza mientras se agachaba para coger un arco del suelo. Ese arco. Dalia reconoció el arco. Recordó los tiempos en los que luchaba al lado de Drizzt, del magnífico trabajo en equipo cuando ella interceptaba sus flechas de rayos y dirigía la energía mágica hacia donde causaban mayores estragos. Conocía el arco de Drizzt. Y ahora esa mujer, el espectro que lo esgrimía, se burlaba de ella y del amor que había compartido con el elfo oscuro. Emitió un gruñido grave y salvaje. «¿Dalia?», dijo Catibrie, empleando un tono suave y tranquilizador. «No soy tu enemiga, Dalia». El altar vibró cobrando vida ante ella, reclamando que Dalia actuara, que se alzara contra el espectro y aniquilase a esa mujer que le había hecho tanto daño, la discípula de Mielikki. Dalia apenas comprendió el torrente de pensamiento que le inundó la mente, pero sí captó la exigencia y la promesa que le hacía el altar. Comenzó a girar su mayal, entrechocando sus distintas partes acumulando una carga de energía, y golpeó con el altar. En consecuencia, la energía negra de la piedra transmitió más poder mágico a su arma. «Dalia», gritó Catibrie. Dalia observó que la mujer se apartaba del altar e iba hacia el túnel que conducía a la forja. Pero no iba a poder escapar. Dalia sabía que era imposible. No había salida. «Destrúyela», chilló Dalia a la araña de jade al lado del túnel y a buen seguro que si la elfa no estuviera dominada por el torbellino de emociones que la enajenaba, se habría preguntado cómo era posible que estuviese recabando la ayuda de una araña. Wulfgar levantó a Egisfang por encima del hombro y lo volteó con todas sus fuerzas. Impactó con un ruido atronador contra el centro de la puerta, justo en el corazón de la imagen de la araña que representaba a Yoti que habían tallado los artesanos Drow en adamantina negra. La vibración del tremendo mazazo recorrió los brazos del bárbaro e hizo vibrar sus músculos con violencia. Pero a Egisfang rebotó y ni la puerta ni el relieve de Yot sufrieron el menor daño. «Mi niña», chilló Brunor y apartó a Wulfgar, que se tambaleaba a causa del golpe que había dado. También Regis corrió hacia la puerta. «Fuerza la puerta, Rumblebeli», imploró Bruenor. Regis examinó la entrada, la arcada y recorrió con los dedos el pulido y frío metal. «¿Cómo?», preguntó con impotencia. No había cerradura,
ni picaporte, ni tirador en la puerta que pudiera forzar. ¡Bah!, rezombó Bruenor. Fue hacia Wulfgar y le arrebató a Egisfang y luego volvió a la puerta, apartando a Regis de un empujón. Bruenor examinó la inscripción en la cabeza del martillo, los símbolos sobrepuestos de los tres dioses y, con eso en mente, reunió fuerzas. Gracias al poder de Clanhedin, impactó contra la puerta con tanta violencia que hizo temblar las piedras de la forja. «¡Mi niña!», clamó y percutió contra la puerta con tanta fuerza como Wulfgar. «¡Mi niña!», repitió. Sintió la fortaleza de Clanhedin recorriendo sus venas, creciendo en su interior. Aporreó la puerta una y otra vez, incansable, pero no le hizo ni un arañazo. Catibrie contempló con incredulidad la inmensa rabia de Dahlia al otro lado del altar. Azotaba la dura piedra con el mayal y tenía el rostro fruncido en una mueca de cólera infinita. Dahlia le chilló a la araña del tamaño de un pony y a la del extremo opuesto, y reparó también en las miles de arañas del tamaño de un puño que abarrotaban el tapiz de telaraña sobre la pared. Catibrie se revolvió con rapidez mientras preparaba una flecha. Reclamó la ayuda del primordial y soltó la flecha. «La palanca», gritó la anciana bestia en su mente. La araña soltó un alarido cuando la flecha se le hundió en la carne y la hizo retroceder. «No puedo llegar a la palanca. Me cierran el paso», chilló Catibrie en sus pensamientos y también en voz alta, aunque en una lengua ininteligible para su yo consciente, compuesto de una serie de siseos, restallidos y burbujeos sin sentido para sus sentidos humanos, e incluso para los sentidos élficos de Dahlia, como pudo comprobar Catibrie al advertir la expresión perpleja de la mujer, que detuvo su tamborileo enloquecido para mirarla con asombro. Una segunda flecha siguió a la primera e impactó en la araña de jade, y luego una tercera y una cuarta hasta que la araña huyó por el túnel entre alaridos de dolor. Catibrie pivotó sobre sí misma y apuntó el arco hacia Dahlia, que seguía tras el altar balanceando el mayal. «No quiero matarte», comenzó a decir, pero el suelo crujió y tembló a causa del rugido del primordial desde el foso y Catibrie cayó sobre una rodilla, mientras Dahlia saltaba hacia un lado del altar, lejos del foso. Desde el foso surgió una nube de vapor que precedió a un estallido de magma incandescente que saltó por encima del borde del foso y cayó con estruendo detrás de Dahlia y el altar, justo entre la mujer elfa y la segunda de sus arañas. No era simple lava bruta, porque Catibrie fue consciente de que emitía un gruñido grave. Se comunicó con ella a través de su anillo y respondió a su llamada incorporándose sobre dos piernas rocosas. La araña de jade cercana se alzó sobre las patas traseras y chilló irritada, pero el elemental de magma fue hacia ella, sin mostrar temor alguno. «Brillante», admitió Dahlia, pero no parecía preocupada. Volvió a girar el bastón y comenzó a acercarse a la arquera. «Drizzt está aquí conmigo», le dijo Catibrie. «En Gauntlegrim». «Cusor Larrin», corrigió Dahlia sin detenerse. «No tenemos por qué luchar», suplicó Catibrie. Detrás de Dahlia vio a la araña de jade levantarse en el aire, patear al elemental y arrancarle trozos de piedra con la mandíbula. «Dahlia, no soy tu enemiga». La mujer elfa se rió de ella y siguió hacia adelante hasta colocarse a pocos pasos de Catibrie. Detrás de ella, oyó a la primera araña que volvía desde el túnel. Dahlia se lanzó a por ella y Catibrie envió una flecha hacia el vientre de la mujer. Catibrie se estremeció, pensando que el proyectil acabaría con la pobre elfa, pero no fue así. La flecha se desvaneció antes de alcanzar su objetivo. El mayal de Dahlia chisporroteó formando arcos de energía pura. Catibrie adelantó Taulmaril como un bastón y bloqueó el primer ataque de la otra. Pero Dahlia se abalanzó como un torbellino. Las piezas de su arma giraban vertiginosas, la una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Desesperada, Catibrie trazó círculos intentando crear un escudo giratorio, pero fue en vano, y una pieza del mayal la golpeó en el muslo e hizo que se encogiera. De pronto, Dahlia descargó en forma de rayo la energía recogida por el mayal y su impacto envió a Catibrie contra la pared. Su mente era un remolino mientras la elfa se acercaba para dar el golpe de gracia. Repasó los conjuros que le quedaban, pero eran pocos y ninguno de utilidad en esos momentos. «Volverás a ser un espectro», gritó Dahlia, victoriosa y se precipitó a por su enemiga. Catibrie soltó el arco y levantó las manos para detener el golpe. Sin embargo, el instinto la llevó a unir los pulgares en una pose familiar y, de pronto, Dahlia se encontró ante un muro de fuego. Dahlia cayó de espaldas y manoteó intentando apagar las voraces llamas, mientras Catibrie se miraba las manos, confundida. Sus energías para lanzar el conjuro se agotaron mucho antes. El anillo jadeó, pero antes de poder comprobar su deducción, reparó en la araña que cargaba sobre ella desde un lateral, chasqueando los colmillos repletos de veneno letal. Catibrie se encogió en el suelo, desesperada. El rugido atronador del primordial reverberó en los cimientos de Gauntlerim y llegó hasta la infraoscuridad. «Drizzt»,
Entreri, Ámbar y los 3 humanos rescatados sintieron sus efectos en el túnel que tembló a su alrededor. Drist y Entreri intercambiaron miradas preocupadas al pensar en las consecuencias que tendría para sus compañeros en la forja. Comenzaron a caminar más deprisa, aunque de súbito. Drist se detuvo para dirigirse a Ámbar. Gira a la izquierda al final del túnel y sigue la pared de la derecha hasta la forja, le explicó. La enana asintió. Drist y Entreri corrieron hacia adelante. El asesino forcejeaba un poco con la rodilla herida. Los compañeros en la forja también sintieron el temblor y, sabedores de la presencia de Catibri en la sala primordial, Bruenor sabía muy bien lo que habitaba el foso. Se emplearon con energías renovadas contra la puerta. Bruenor, en particular, se arrojó sobre ella e intentó meter los dedos en la ranura entre la puerta y la jamba para tirar de ella. «Niña», chilló. «Mi pobre niña», y luchó con desesperación para forzar la puerta metálica. Además, exigió a Clanhedin que le diera más fuerza y buscó al dios en sus pensamientos y recuerdos de su trono en lo alto. «No, enano», musitó una voz cerca de él. Era la voz debilitada de Afafrenfere. Los compañeros se volvieron hacia el monje, que hacía un esfuerzo evidente por sentarse apoyado en la pared. «Ese dios no te servirá de nada. No conseguirás derribar la puerta ni abrirla por la fuerza». Dijo Bruenor, perplejo. 3 dioses para los enanos, ¿verdad?, preguntó el monje. Bruenor iba a replicar, pero cerró la boca y miró con curiosidad a Afafrenfere. Repitió, pero en esta ocasión el comentario iba dirigido a sí mismo. Las mandíbulas batientes estaban a un palmo de distancia de su rostro, cuando Catibrie cogió el arco y disparó una flecha rayo a bocajarro. El alarido agudo de la araña llenó de ecos la sala y la bestia retrocedió. Catibrie disparó de nuevo. Luego apuntó a Dahlia y envió otra flecha, pero a sus pies. La sacudida y potencia del proyectil hicieron retroceder a Dahlia trastabillando. Sin detenerse, Catibrie se puso de pie y corrió hacia la araña, disparando una flecha tras otra. La bestia intentó huir, pero la mujer insistió en su ataque de flechas rayo que terminaron por destrozarla. Una pata se desprendió. A continuación, lo hizo otra y, al final, la araña se quedó boca arriba y murió entre estertores. Catibrie se revolvió otra vez para disparar al suelo delante de Dahlia cuando la testaruda mujer elfa reanudó el ataque. La guerrera elfa blandía el bastón en lugar del mayal y con él golpeó el suelo. Aunque la elfa tembló debido al impacto de la flecha, a Catibrie le dio la impresión de que el bastón absorbía la mayor parte de la energía del ataque. Así fue, el arma crepitó y Dahlia tuvo que hacer un esfuerzo para mantener el bastón en sus manos. A Catibrie solo le quedaba seguir disparando flechas rayo, una tras otra, a los pies de la mujer, lo que provocó una serie de explosiones que enviaron relámpagos de energía por toda la sala. Catibrie avanzó hacia su oponente sin dejar de lanzar flechas y Dahlia se tambaleó con cada disparo, gimiendo y rezongando. Unos relámpagos cayeron al foso primordial, otros impactaron en la telaraña que ardió provocando que las arañas se escabulleran a toda prisa por la sala. A espaldas de Dahlia, y entre el caos de rayos y relámpagos, Catibrie vio al elemental coger la araña dejada en volandas e ir hacia el foso. Catibrie pidió al elemental que inmovilizase a Dahlia, sin hacerle daño, porque, a pesar de todo, no quería matarla. El elemental arrojó la araña al foso y se dio la vuelta en respuesta a la llamada de Catibrie. Dio un paso hacia Dahlia, pero no llegó a apoyar el pie en el suelo. No podía avanzar, como si estuviese adherido a la piedra. Catibrie se desmoralizó al advertir lo que ocurría. Al caer hacia su destrucción, la araña de Jade consiguió lanzar su telaraña hacia el elemental y ahora lo arrastraba hacia el foso. El elemental no tardó en caer y desaparecer. Catibrie siguió disparando a Dahlia y la elfa se esforzaba en no soltar el bastón que vibraba con violencia a causa de la energía acumulada. De pronto, Dahlia pegó un alarido y corrió hacia adelante. En el instante en el que una nueva flecha le estallaba a los pies, la elfa plantó el bastón y se impulsó por encima de la explosión hacia su enemiga. Catibrie también corrió hacia la otra y, cuando ésta saltó, ella se deslizó por el suelo evitándola. Luego corrió hacia el otro lado de la sala, lejos de Dahlia, mientras llamaba al primordial y convocaba el poder de su anillo. Saltó encima del altar y de ahí al suelo, y el simple contacto con la piedra corrupta le hizo sentir náuseas. Se tambaleó y luchó contra la voz demoníaca que se reía en su mente. Sintió pánico al pensar que Dahlia se acercaba por detrás con el bastón henchido de energía. Sabía que su única opción era seguir disparando flechas para mantenerla lejos, con la esperanza de sobrecargar el bastón o, al menos, conseguir que Dahlia lo soltase incapaz de soportar el caudal de energía de su interior. Pero no le quedaban energías ni para correr, ni para disparar. Se agarró a Taulmaril, lo que no evitó que se desplomase indefensa. El demonio en su mente, la reina demonio de las arañas, se reía a carcajadas.
Era demasiado poder, no debería ser capaz de soportarlo. Pero lo hizo. Cerró con fuerza las manos alrededor del bastón. Los rayos corrían desde el bastón a la mujer y la trenza en lo alto de la cabeza bailaba como dotada de vida propia. Contempló la huida de Catibrie y cómo se desplomaba sobre el suelo, y en la mente de Dalia estalló un grito de alegría a la vez que en la de Catibrie se hacían eco las carcajadas de la reina araña. Dalia se detuvo con un gemido. Pensaba en Drizzt. No solo en su último encuentro en la montaña, también en las veces que hicieron el amor, en las aventuras compartidas y en su amistad. Pensó también en Efron, en cómo sus compañeros, sus amigos, la rescataron en el barco amarrado en el puerto cuando su hijo la atacó, y en el tiempo que le concedieron para que se reconciliase con él y ambos pudieran curar sus heridas. Ahora su hijo estaba muerto, asesinado por los Drow. De pronto, algo removió su memoria e interrumpió sus pensamientos. Ahora lo que recordaba no era que los Drow hubieran causado la muerte de Efron. No. El culpable era Drizzt. Porque Drizzt la había rechazado a causa de un espectro, y el espectro no era otra que Catibrie, la repulsiva discípula de Mielikki. El último pensamiento confundió a Dalia. No sabía mucho sobre Mielikki y le importaba menos todavía. Aunque eso careció de importancia, porque todo acababa de cobrar sentido. Efron murió por culpa de Catibrie. Es más, todos los males de Dalia tenían su origen en Catibrie. Ahora tenía la venganza al alcance de la mano. Atacó. Plantó su bastón en la base del altar y se impulsó en el aire, lanzando un aullido repleto de ansia y rencor. Catibrie se puso de pie e intentó hacer frente al ataque, pero poco podría haber hecho si Dalia hubiera descargado toda la energía acumulada en la púa de Koza. Sin embargo, eso habría sido demasiado sencillo, una muerte casi piadosa. Catibrie utilizó el arco para desviar una estocada del bastón y, a continuación, lo levantó por encima de la cabeza para detener la siguiente arremetida. La mujer demostró sus dotes de esgrima al conseguir esquivar las sucesivas embestidas de Dalia con el arco como única defensa, aunque ideal para bloquear las estocadas de la otra, pero no era rival para Dalia. Catibrie era consciente de ello. Al igual que Dalia, era muy superior a su rival. Sin embargo, Catibrie no sentía miedo. Al advertirlo, Dalia se sintió confundida, aunque solo durante un instante. Comprendió que Catibrie intentaba entretenerla mientras pedía ayuda al primordial. Así que reanudó su asalto, con golpes cada vez más potentes que obligaron a su rival a retroceder hacia la pared. El ritmo de sus embates iba en aumento. Atacaba desde todos los ángulos sin dejar de avanzar incontenible hasta que Catibrie se vio arrinconada contra la pared. Entonces, Dalia trazó un potente arco con su bastón que Catibrie intentó bloquear con Taul Maril, pero en el momento en el que chocaban las dos armas, Dalia dividió el bastón en dos, convirtiéndolo en el mayal, y la pieza superior voló hacia la propia elfa a causa de la inercia del choque. Sin embargo, Dalia ya lo había anticipado y la agarró con fuerza para lanzarla hacia adelante. Catibrie, cuya maniobra para detener el bastón había sido perfecta, no pudo evitar encajar el golpe en el pecho de la púa de Koza. Y, cuando Dalia descargó una porción de la energía que contenía, se vio empujada violentamente contra la pared y su cabeza golpeó la dura piedra tras ella. Dalia dio un paso hacia atrás y dejó caer una de las piezas del mayal, confiada en que Catibrie estaba demasiado desorientada para defenderse. Luego pivotó sobre sí misma, dejó volar el arma hasta que se acopló formando de nuevo un bastón, y completó el giro golpeando a Taul Maril, que voló lejos de las manos de Catibrie. El arco cayó en un rincón de la sala, justo al lado del túnel sellado que conducía a los futuros aposentos de la matrona Zeerit. Sin detenerse, Dalia dirigió el extremo del bastón al cuello de Catibrie, evitando que se desplomase, y la alzó con la púa de Koza presionándole la garganta. Ahora era un asunto personal, pensó Dalia, y se sintió invadida por una alegría malsana que compartió la voz en su mente. Ahora percibía el temor de la mujer. Ahora percibía el dolor de la mujer. Ahora podía presenciar cómo se apagaba la luz en los ojos azules de Catibrie. Ahora, murmuró Dalia, apenas consciente de que hablaba en voz alta. Mielikki perderá. Dalia se sentía feliz. Wulfgar aporreaba la puerta, mientras Regis escudriñaba el arco de adamantina por encima de la misma en busca de algún tipo de cerradura o cerrojo o lo que fuera que la mantenía cerrada. Bruenor, por el contrario, buscaba en su interior. Advirtió que a Fafrenfere le dirigía un gesto de aprobación y de ánimo. Luego, cerró los ojos y envió sus pensamientos al trono de los dioses de los enanos. Oyó la canción de Moradin, el rugido de Clanhedin y los susurros de Dumatoin. Al rato, volvió a abrir los ojos y fue hacia la puerta. Apartó a Wulfgar y suplicó mentalmente a Clanhedin que guardara silencio. También suplicó a Moradin para que le diera sabiduría. A continuación, se concentró en los susurros, en los secretos. Eso era Gauntlerim, le dijeron. A pesar de lo que habían hecho los elfos oscuros a la ciudad,
Seguía perteneciendo a los enanos y sería así para siempre. Los revestimientos añadidos a la puerta carecían de importancia, igual que el relieve en negro de Yot y la arcada de adamantina. No. La puerta era la misma que fabricaron manos enanas y fue colocada en la piedra por herreros enanos, los antepasados de Bruenor. Colocó las manos sobre el mitril. Le dijo a la puerta que era un amigo, de sangre real, de nobles intenciones. Le hablaba a la esencia con la que los antiguos artesanos enanos impregnaron la puerta. Era un amigo de Gauntlegrim, declaró. Y ese lugar seguía siendo Gauntlegrim. Fue como si la puerta suspirara y, de pronto, el sello se rompió y franqueó el paso. Bruenor corrió hacia adentro, con Wulfgar y Regis pisándole los talones. Catibri estaba indefensa. Apenas podía respirar. El bastón, restallando de energía, se le apretaba contra la tráquea. Los ojos se le salían de las órbitas y agarró el bastón con las dos manos en un desesperado intento de apartarlo. Sin embargo, la posición en la que se hallaba no era la idónea. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante a causa de un leve saliente de la pared, y no podía hacer la fuerza necesaria para apartar el bastón que Dahlia le apretaba contra el cuello. Además de eso, el bastón vibraba a causa de la enorme energía oscura que era tan palpable como el metal de la púa de coza. Pensó en cuando tocó el altar, que latía como dotado de vida propia, y el malestar que sintió al hacerlo. Sin embargo, el pensamiento se diluyó, junto a los demás, porque estaba perdiendo la conciencia. Vio puntos negros bailando en el aire ante los ojos. Conforme se sumía en la negrura, pensó en Drist y en cuánto le gustaría poder despedirse de él. Por otra parte, se sintió en paz porque supo que al rescatar a su amado junto a los compañeros de Mithril Hall, cumplía con la voluntad de Mielikki. En ese sentido, era posible que Yod venciera en esa batalla, pero Catibri había satisfecho las exigencias de su dios Ai. Un alarido agudo estalló en la mente de Catibri. Un no, tan contundente que fue como si lo hubiera gritado en voz alta. No se trataba de Drist. Ahora no. Eso era entre Yod y Mielikki. Eso era entre Dahlia y Catibri, que luchaban en nombre de sus deidades. Era una guerra por poderes. Catibri no podía conformarse con lo alcanzado en el hito de Kelvin. ¿Quién acompañaría a Drist cuando ella no estuviera? ¿Cómo iba a soportar que le rompieran el corazón de nuevo? ¿O Bruenor, su padre? ¿O Wulfgar? ¿O Regis? No, no iba a rendirse. No podía hacerlo. No podía darse por satisfecha por los triunfos del pasado. La batalla era ahora, en ese preciso instante. Consciente de que estaba a punto de perder el sentido, recordó el momento en el que Dahlia se dejó caer desde la telaraña en lo alto, cuando la guerrera elfa partió el extraño bastón en dos. Palpó el bastón con dedos inseguros, intentando concentrarse a pesar del inminente desmayo. Entonces, apretó. Con sus últimas y escasas energías, apretó en un intento desesperado por aferrarse a la vida. Hizo fuerza con cabeza, contra la presión sobre la tráquea y, entonces, los dedos descubrieron el secreto de la púa de coza y consiguió dividirla en dos piezas. Fue tan repentino, que la cabeza le cayó hacia adelante e impactó contra la nariz de su enemiga. El dolor del golpe y la súbita partición del bastón hicieron que Dahlia retrocediera y soltara su arma. Catibri se abalanzó sobre la púa de coza y unió las dos piezas, con los dientes rechinando a causa del enorme poder contenida en el arma. Cuando levantó la mirada hacia Dahlia, con el rostro cubierto de la sangre procedente de la nariz rota, la expresión de la mujer elfa la desconcertó. En cuanto soltó el arma, cargada con la energía negra del altar, la conexión entre Dahlia y la oscuridad perdió fuerza. La suficiente para que el lugar de su odio hacia Catibri por la muerte de Efron lo ocuparan los recuerdos de los buenos momentos vividos con Drist, la amistad con sus compañeros y el viaje por mar en el que ella y Efron hallaron la paz. Pensó en Drist e intentó concentrarse en su recuerdo, pero no pudo porque otra imagen se interpuso. De pronto, se dio cuenta de que era la imagen de uno al que amaba más que a Drist. Artemis Entreri. Recordó sus palabras de consuelo, pronunciadas a su manera, pero llenas de comprensión y afecto. También le vino a la mente la promesa que había en ellas de una vida mejor, un futuro más esperanzador. Entonces, la turbación de Dahlia, la gran paradoja de amor y odio que marcaba su vida y la había llevado a combatir a muerte a cada uno de sus amantes, la sumieron en un mar de confusión y dudas que chocó contra la ira que la dominaba. Revivió la violación de Alegni, presenció el asesinato de su madre y cómo arrojaba a su hijo, un bebé, desde el acantilado. Recordó a Stastan burlándose de ella y las súplicas de sus amantes para que se apiadara de ellos, un sentimiento que ella no podía ofrecerles. Las carcajadas perversas de Yod se mofaron de los sollozos de Dahlia. No sabía qué hacer. Una voz en su mente le gritaba que acabase con Catibri, pero el dolor que sentía en las entrañas la impelía a dejarse llevar por el llanto. Retrocedió con la idea de huir,
de alejarse de la mujer que tenía frente a ella, escapar de sí misma y su vida miserable. Echó a correr hacia la salida, el túnel que conducía a la forja. Pero desde allí irrumpieron en ese momento el enano de barba roja, el enorme bárbaro y el astuto Alflin, los otros fantasmas que obsesionaban a Drizzt, los compañeros que volvieron a la vida para luchar al lado de Drizzt contra la Señora de la Oscuridad. Contra Yod. Contra la desdichada Dahlia. Sí, desdichada. Soltó un grito con el que expresó su dolor, su ira, su arrepentimiento y su profunda tristeza, y corrió hacia la derecha, hacia el foso, con la intención de saltar a su interior y poner fin a su tormento. Dio un salto hacia el foso, pero una voz estridente en su mente la detuvo. No, ordenó esa voz, y no tuvo más remedio que obedecer, porque se la daba Yod a través de Metil, que permanecía oculto y hablaba en nombre de la reina de las arañas. Dahlia se apartó del foso y corrió hacia su única salida, la entrada al túnel sellado que conducía a los futuros aposentos de la matrona Zeherit. Los restos de telarañas ante la entrada se apartaron ante ella, y supo que el muro mágico de hierro le permitiría pasar también, para que pudiera huir hacia los túneles inferiores y vivir para luchar otro día. Catibrie presenció la carrera enloquecida de la mujer y la llegada de sus compañeros a la sala. Pero las imágenes eran difusas, porque tenía la atención puesta en la púa de Koza y en el tremendo poder que albergaba en su interior que se revolvía contra ella con la misma fiereza que lo había hecho antes Dahlia. Los rayos procedentes de Taul Maril formaban parte de esa energía que recorría el arma, combinada con los poderes oscuros del altar. Dentro de esas energías negras residía una chispa de la reina araña, un pasaje a la mente de la sombría reina demonio de las arañas. Catibrie percibió los pensamientos de Dahlia en el bastón, el intercambio telepático entre la elfa y la diosa. Sintió la confusión, la lucha entre la luz y la oscuridad en la mente de Dahlia y supo que quería poner fin a su vida aún antes de que corriera hacia el foso. También oyó la orden que se imponía a la voluntad de Dahlia. Y como la oscuridad se abatía sobre mente y la obligaba a correr hacia el segundo túnel con la intención de sobrevivir y volver para vengarse de Drizzt y sus amigos en nombre de Yod. Catibrie apenas podía sujetar el bastón y ella también se volvió hacia el foso primordial con la idea de alimentar a la divina bestia primordial con el arma infame. Sin embargo, no lo hizo llevada por la piedad. Piedad hacia Dahlia que había perdido y estaba perdida. Y el pensamiento la llevó a volverse en sentido contrario. La púa de Koza, que rebosaba de energía, voló como una lanza contra el túnel hacia el que Dahlia se batía en retirada. Impactó en el interior del muro y la explosión estremeció el suelo de piedra con la fuerza de un terremoto. Mientras caía al suelo, incapaz de mantenerse en pie, Catibrie temió haber destruido la sala y puesto en libertad al primordial.